El siguiente video va a ser una exposición o un breve resumen sobre la historia del arte alrededor de la historia. Entonces empezamos con el periodo neolítico. Este periodo neolítico se conoce como la Edad de Piedra Pulida o un nuevo comienzo y se vino desarrollando en el año 6000 a.C. y termina en el año 3000 a.C. a comienzos de la Edad de Bronce. Aquí en esta edad nos dicen que los hombres se encargaban de la caza y la pesca y las labores más difíciles y las mujeres se encargaban de las cosechas y crianza de los hijos en las casas. Y en cuanto al arte, el cuerpo humano era con un aspecto más primitivo y de colores monocromáticos o unos colores más fuertes. Entonces, ocupa un color predominante en las pinturas y ellos pintaban combinando sangre y frutos rojos para pintar en las piedras. Aquí observamos cómo quedan. Siguiente es la antigua Grecia en el año 1200 a.C. Aquí en la antigua Grecia el arte se inspiraba en los asuntos de la vida cotidiana de los que eran los artistas, pero también fue muy influenciado por la filosofía y la religión politeísta. En este punto el estilo elaborado por los antiguos artistas griegos era caracterizado por la búsqueda de la belleza ideal o de cuerpos muy perfectos en las esculturas. Aquí observamos. Siguiente es la Edad Media en el año 416. La Edad Media es destacada por ser una época de varios cambios en la historia, especialmente en la historia del arte. Entonces sus principales ramas eran la arquitectura, la escultura y la pintura. La arquitectura visualmente era muy imponente, ya que por fuera se adornaba con esculturas y ornamentos y eran construcciones muy imponentes. La escultura se usaba para enseñar a las personas analfabetas sobre la religión, de acuerdo a las esculturas y los momentos bíblicos. Tenía dos etapas, la romántica, que presentaba figuras geométricas y abstractas, y la gótica, que se guiaba por la naturaleza y sus esculturas. Y por otro lado, la pintura se caracterizaba por representar escenas religiosas en su gran parte o en su gran mayoría. Eran representadas personas y fondos planos sin profundidad y colores opacos. Seguimos con el Renacimiento en el año 1453. El Renacimiento fue un movimiento cultural que fue europeo y llegó a su apogeo en el siglo XVI. En este periodo predomina el antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? El antropocentrismo es cuando el hombre se considera el centro de todas las cosas y lo más importante, como si fuera el fin absoluto de toda la creación. El concepto de Renacimiento se aplica a la época artística que da comienzo a la Edad Moderna. Supone una nueva forma de comprender el arte y todas sus raíces. Seguimos con la época Busca. La época Busca se divide en dos partes, que son el 480 y el 580. Empezamos con el 480. Entonces el 480 nos dice que tenía como característica la valoración al arte clásico y antiguo. Y es en esta etapa donde surge el antropocentrismo. La arquitectura, según el estilo de la arquitectura clásica griega y romana, se basaban en los griegos y los romanos. Y en la escultura se representaban temas mitológicos y cuerpos humanos. Y la pintura era con una perspectiva hacia las figuras y una mayor profundidad. El 580. El 580 se abandona el estilo gótico y se basan en el clasicismo y también en la mitología griega romana. Así en la arquitectura se observaba la grandiosidad creciente de sus construcciones y las grandes cúpulas de siglos anteriores. Mientras que en la escultura hay una mayor tendencia a la idealización a lo grandioso y a la mayor preocupación por el cuerpo humano. Aquí observamos algunas obras de toda la historia del arte. Seguimos con el barroco. Entonces el barroco nos dice que en cuanto al arte se expresan todas sus formas, que son la literatura, música, arquitectura, escultura, pintura, ópera, teatro, danza, demás raíces que tenga el arte. Pero entonces, sin embargo, destacó más la literatura y la arquitectura en esta época, pues con esta última, la arquitectura, trataban de construir composiciones con la ayuda de la escultura y con la ayuda de la pintura se formaban piezas armónicas y piezas grandiosas, admirables de ver. También a esta parte de tener grandes detalles y usar la simetría del espacio, se enfocó en el organismo, paisajismo, iglesias y palacios.
Así se buscaba una mayor división de lo imperceptible entre lo natural y lo hecho por el hombre. La pintura se caracterizó por el tenebrismo y usar colores más oscuros. Y aquí avanzamos a la edad de Rococó. Entonces, el Rococó nos dice que este movimiento artístico se desarrolló en Francia en el siglo XVIII, exactamente entre los años 1700 y 1760, coincidiendo con la regencia de Felipe de Orleans. En Rococó se evidencia más en la pintura y en la arquitectura. Entonces hablaremos de los mayores representantes de los dos ámbitos, de la arquitectura y de la pintura. Entonces la pintura se caracterizaba por tener unos colores muy suaves para plasmar el ámbito aristócrata, la sensualidad, lo cortesano, la vegetación y la galantería, lo cual se aprecia en la pintura de Jean-Omar Fragonard, un pintor y un grabador francés que es conocido por su obra El Columpio. Seguimos con la arquitectura. La arquitectura era conocida por los exteriores lisos y simples, a comparación de los interiores que se llenaban de mucha fantasía y mucho color. Eran admirables de ver y muy bonitos. Francois de Couvils, arquitecto de Francia, estuvo a cargo de la construcción de Arlenburg, un pequeño pabellón de caza que le construyó a Carlos VII y su esposa María Amelia de Austria. Muy aparte de ser una tendencia artística, el rococó fue un estilo de vida que adoptaron casi todas las personas de esta época, fundado sobre el placer refinado de los sentidos y la buena vida. Aquí observamos unos monumentos, pinturas, construcciones y nos vamos más adelante y seguimos con ya el arte del siglo XX. El arte del siglo XX comienza a inicios de este periodo, destacándose la vanguardia artística que nunca hacía la ciencia. Que avanza hacia la ciencia, la tecnología y otras ramas como lo son la literatura, las vivencias de la gente de esta época, la política, la sociedad. Entonces aquí en este arte de este siglo podemos evidenciar que cada vez el arte era más influenciado por lo que hacía la gente o por lo que le pasaba. Aquí vemos una imagen de arte del siglo 30. Y aquí estamos hablando del siglo XXI. El siglo XXI es caracterizado por aquilatar todo tipo de expresión artística y este se debate entre la herencia de su valor cultural y la comunicación de sus individuos entre nuevos caminos sumergidos en un estilo muy vanguardista, crítico y a veces hasta incomprensible o discordante. Aquí observamos una obra y aquí acabaríamos nuestro pequeño